Hallo, hier Dive the German MJ. ¿Qué tenemos hoy? Hoy trabajaremos con los verbos modales. Heute haben wir die Modalverben. Oh mein Gott, es un tema que a muchos les asusta. Pues nada, no le tengan miedo. Lo vamos a aclarar enseguida y además de forma sencilla. Quedaros conmigo, que luego al final tenemos un ejercicio que os va a ayudar y os va a dar mucha luz con este tema. Así que comenzamos. Wir fangen an mit dem Thema Modalverben. Bien, ¿cuántos verbos modales existen? Bueno, pues existen 7. Tenemos el können, el de poder y de la capacidad. Tenemos el müssen, que es el de la obligación. Tenemos el wollen, el de querer o intención de algo. El sollen, como para dar, veamos, como sugerencias, es decir, oye, deberías hacer así. El sollen es como el should en el English, ¿ok? Y el müssen es como el must. Después, ¿cuál tenemos? Después tenemos el dürfen, que es para permitir a otra persona o permitir algo o decir que yo tengo permitido o tú tienes permitido. No es para dar permiso. Dar permiso es otro verbo, es el erlauben, ¿eh? Ese es otro. Ese aparecerá en otro momento, pero el verbo erlauben, que es el permitir, es otra cosa. Y aparte de eso también tenemos el mögen. El mögen es como para preferir, para explicar preferencia. ¿Qué es lo que hace exactamente un verbo modal? El verbo modal lo que hace es que significa, el verbo modal es una oración que modifica el significado del verbo principal de la misma. Entonces, pues podemos expresar pues muchas cosas. Realmente los verbos modales te dan juego absolutamente para todo y son necesarios. Realmente lo utilizamos también todos los días, pero claro, en nuestro idioma pues no somos muy conscientes a la hora de cómo hablamos, en fin, me refiero a que no somos conscientes, que no prestamos atención. Bueno, porque no estamos trabajando en la gramática española. El que esté estudiando en la gramática española, por supuesto que sí. Bien, venga, que me enrollo con otro tema que no toca. Así que vamos a ver, wir werden jetzt einige Beispiele sehen, veamos algunos ejemplos en este contexto. Y hemos dicho que tenemos el verbo können. El verbo können es el ich kann, du kannst, sie es kann, wir können, ihr könnt und sie können. ¿Ok? Ese es el verbo können. Vale, ¿qué tenemos aquí? Pues puede dar el ejemplo, el verbo können nos puede decir pues que yo puedo, porque tengo la capacidad de nadar. Si yo digo que puedo nadar, yo digo ich kann schwimmen. Y yo te pregunto, ¿puedes nadar porque sabes nadar? Kannst du schwimmen? Kannst du schwimmen? Hey du, kannst du schwimmen? Kann sie schwimmen? ¿Sabe nadar ella? Estamos en la playa, wir sind am Strand und da ist ein Mädchen im Meer oder im Swimmingpool und wir möchten wissen, ob das Mädchen schwimmen kann. Queremos saber si la chica en la piscina sabe nadar. Kann sie schwimmen? El müssen implica, expresa obligación, el must en inglés, ¿ok? Du musst zur Schule gehen. Debes de ir al colegio. Tienes que ir al colegio. Du musst zur Schule gehen. Ahora, en un domingo, pues no te tienes que levantar temprano. O no te tienes que levantar a las 10 o a las 8. Es ist Sonntag und du musst nicht früh aufstehen. Verbo aufstehen, verbo separable, que vendrá en otra edición. Du musst nicht früh aufstehen. No te tienes que levantar temprano. O obligación de decir también, du musst mehr Gemüse essen. Tienes que comer más verdura. Debes de comer más verdura. Bien, uno con intención, que expresa la intención, el wollen. El ich will es como el will en inglés. Ich will, du willst, sie es will, wir wollen, ihr wollt und sie wollen. Ya estamos viendo que es irregular. Wir wollen Pizza essen. Queremos comer pizza. Y ahora, was willst du essen? ¿Qué quieres comer tú?
¿Qué prefieres? Bueno, sí, no, ¿qué prefieres? No. ¿Qué quieres comer tú? Was willst du essen? ¿Qué quieres comer? Veamos el dürfen de permiso. Y podemos decir, pues, que aquí está prohibido fumar, ¿no? Sie dürfen hier nicht rauchen. Sie dürfen hier nicht rauchen. Ya estamos viendo cómo es la estructura. Tenemos sujeto, dürfen modal, complemento, verbo modal, verbo puro, al final, el infinitivo. Sie dürfen hier nicht rauchen. ¿Darf ich hier Fußball spielen? ¿Puedo jugar aquí al fútbol? Vemos que he conjugado el dürfen. ¿Darf ich? ¿Puedo yo jugar aquí al fútbol? O lo afirmo y digo, ich darf hier Fußball spielen. Tengo permitido jugar aquí al fútbol. Ich darf hier Fußball spielen. Vemos que el spielen está al final en infinitiv. Bien, aparte de los verbos modales, también vamos a tener el verbo brauchen, necesitar, machen, hacer y haben, tener. Ich brauche, du brauchst, er, sie, es braucht, wir brauchen, ihr braucht und sie brauchen. Ahí tenemos el verbo brauchen, el verbo necesitar. Ahora después tenemos el verbo machen. El verbo machen es el verbo hacer, es como en inglés el make. Machen, ich mache, du machst, er, sie, es macht, wir machen, ihr macht und sie machen. Y el haben, que a su vez también es el haben, es un auxiliar, el to have. Tenemos el ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt und sie haben. Ahí tenemos verbos con los que vamos a trabajar aparte de con los modales. Muy bien. Hemos dicho que el brauchen es necesitar. El machen es hacer. El haben es tener. Y tenemos el verbo brauchen, ya lo he dicho. Bien, y veamos. Es ist 8 Uhr morgens. Es son las 8 de la mañana. Es ist 8 Uhr morgens. Oh mein Gott. Ich brauche einen Kaffee. Yo necesito un café. Ich brauche einen Kaffee. Es ist 8 Uhr, son las 8 de la mañana. Ich brauche einen Kaffee. Ohne Kaffee funktioniere ich nicht. Sin Kaffee no funciona. Ich brauche einen Kaffee. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Nosotros necesitamos ayuda. El verbo brauchen. Tenemos otro más. Y tenemos el verbo machen, creo que lo he conjugado ya. Was machst du heute? Hey Peter, was machst du heute? Y Peter contesta, heute mache ich nichts. Hoy no hago nada. Pero ahora le resulta que voy a coger el machen y le meto un modal y le pregunto, ¿qué quieres tú hacer hoy? Was möchtest du heute machen? Oh mein Gott. Was möchtest du heute machen? ¿Qué quieres tú hacer hoy? Y él me contesta, heute möchte ich ins Kino gehen. Hoy quiero ir al cine. Heute möchte ich ins Kino gehen. ¿Vamos bien? Ok. Con el haben. El haben es el tener. Hemos dicho, ich habe, du hast, er, sie, es hat. Lo he conjugado, lo volveréis a ver aquí después. Y tenemos, ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto. Es que lo tengo. Yo tengo un coche. Ich habe ein Auto. Y yo pregunto, ¿haben Sie ein Auto? Si en escrito, en texto, el haben Sie, ese Sie, atentos, hay que ponerlo en mayúscula, ¿eh? Ganz wichtig, das ist Sie, wenn es im Text, wenn Sie einen Brief schreiben oder vielleicht eine E-Mail oder so, dann muss dieses Sie groß geschrieben werden. Es muy importante, el Sie, el de usted, en mayúscula. ¿Ok? Vale, yo pregunto, ¿haben Sie ein Auto? ¿Tiene usted un coche? Y puede contestar la persona, ja, ich habe ein Auto.
Y ahora yo le pregunto que si tienes hermanos. ¿Hast du Geschwister? ¿Hast du Geschwister? ¿Hast du Geschwister? ¿Tienes hermanos? Y la otra persona me puede contestar, nein, ich habe keine. No, no tengo ninguno. Ja, ich habe einen Bruder und eine Schwester. Sí, tengo un hermano y una hermana. Y si hoy no tuviésemos colegio, ¿cómo lo decimos? Nosotros hoy no tenemos colegio. Heute haben wir keine Schule. O wir haben keine Schule heute. Oh, wir haben heute keine Schule. Das ist toll. Hoy no tenemos escuela. Madre mía. La frase soñada de algunos. Bueno, ya está, pero es necesaria. Bueno, veamos. Tenemos el können. El können. El verbo können, ¿nos acordamos de lo que era? El können era capacidad. Tener la capacidad de algo. Ich kann Deutsch sprechen. Ich kann Deutsch sprechen. Yo puedo, porque tengo la capacidad, yo puedo hablar alemán. Tenemos el poder, en el español, utilizamos el poder tanto para pedir permiso, puedo abrir la ventana o puedo coger el libro, pero en el alemán no. En el alemán ese poder de permitir o de tener permiso es el dürfen. Sin embargo, aquí estamos dando la explicación con el können, estamos trabajando con el können, puesto que estamos diciendo que tengo la capacidad de hablar alemán. Ich kann Deutsch sprechen. Veamos una oración con el müssen. ¿Nos acordamos que era el müssen? Was ist müssen? Obligación, ¿verdad que sí? Bien. Y yo te digo, du musst Hausaufgaben machen. Du musst Hausaufgaben machen. Vemos el machen al final. Vemos el verbo machen hasta el final. Y el du, sujeto, y el musst, conjugado. Du musst Hausaufgaben machen. Tú tienes que hacer deberes. Tú debes hacer deberes. Ahora resulta que tenemos planes y queremos ver una película. Queremos ver una película. Wir wollen einen Film sehen. Wir wollen einen Film sehen. Nosotros queremos ver una película. Y ahí tenemos el wollen, es algo que está como planeado. Ahora tenemos el permiso, el dürfen. Y aquí tenemos, oye, ¿cómo era el Bueno, lo voy a decir. Darf. Darf nicht laut sprechen. Laut indica con alto volumen o voz alta. Si yo digo, die Musik ist laut, es que la música está en voz alta. Oh, die Musik ist laut. Y si ya digo zu laut, bueno, eso es para otro vídeo. Zu es una partícula que aumenta, es una partícula aumentativa que tiene mucho significado y mucho uso del zu. Y mucho lío, pero que lo vamos a desliar en el momento que nos toque. Así que tranquilitos que también tocará el zu. Bueno, darf nicht laut sprechen. Él no puede, no tiene permiso para hablar en voz alta. Darf nicht. Darf nicht. ¿Dónde está el nicht? El nicht, ¿qué hace el nicht? Niega. ¿Qué negaba el nicht? El verbo. Darf nicht laut sprechen. El nicht también está a punto de caer. Veamos. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich muss etwas machen. Tengo hambre. Tengo que hacer algo. Yo tengo hambre. Ich habe Hunger. Estoy expresando que estoy hambrienta. Ich habe Hunger. Ich muss etwas machen. Tengo que hacer algo. Ok, hier ist jetzt die Übung. Aquí viene el ejercicio. Este ejercicio lo encontraréis luego después en la descripción. Also, diese Übung könnt ihr in der Beschreibung finden und dann nachmachen. Y ahí lo podréis complementar, ¿vale? Completar. Muy bien. Ich fange an, comienzo und ich heute viel zu tun. Ich
meine Hausaufgaben, denn morgen wir einen Test. Ich auch meinen Laptop, aber mein Bruder ihn benutzen. Wir eine Lösung finden. Am Abend ich dann noch das Abendessen, weil meine Eltern keine Zeit. Später ich endlich ein bisschen entspannen. ¿Qué tal? Al final tenéis el texto completo y las soluciones. Aparte de eso, os doy una explicación de los conectores que aparecen en este texto. Tenemos el conector den, D-E-N, den. ¿Qué hace el den? El den es el conector que es lo que hace es argumentar. Porque, o ya que, una subordinada explicativa. Y tenemos un ejemplo del texto, del texto que acabamos de leer. Denn morgen haben wir einen Test. Denn morgen haben wir einen Test. Porque mañana tenemos un examen. Ese den, conector den, porque o ya que mañana tenemos un examen. Bien, tenemos otro conector y es el conector aber. Pero, controversia. Tenemos el ejemplo y nos dice, aber mein Bruder will ihn benutzen. Aber mein Bruder will ihn benutzen. Pero mi hermano lo quiere utilizar, lo quiere usar. Sacado del texto que acabamos de leer. Otro conector y tenemos el weil. ¿Por qué? Pues explica una causa o es igual que el den, es un sinónimo del den. ¿Ok? Te podemos utilizar el weil o el den como sinónimo. ¿Vale? Pero entonces cambiaría el orden de la oración. Entonces nos vamos a quedar con el weil. ¿Vale? Weil meine Eltern keine Zeit haben. Weil meine Eltern keine Zeit haben. Porque mis padres no tienen tiempo. Tenemos el weil, una subordinada con weil, y hemos visto que el haben, el tener, hemos puesto al final. Weil meine Eltern keine Zeit haben. Fijaros, y tenemos, ¿cómo era que usted no tiene permiso para fumar aquí? ¿Cómo era eso? ¿Cómo era permiso? ¿Lo acordamos? Exactamente. El verbo permiso o permitir es dürfen. Y para decir que no tienen permiso para fumar aquí, Sie dürfen hier nicht rauchen. Sie dürfen hier nicht rauchen. Vamos con otra. Vamos con el wollen. El wollen. ¿Qué indicaba el wollen? ¿Os acordáis? El wollen indicaba como intención, algo ya premeditado, una intención de algo. Y tenemos que queremos comer pizza. Queremos comer pizza. ¿Cómo es? ¿No os oigo? Wir wollen Pizza essen. Wir wollen Pizza essen. Essen al final, wollen, segunda posición. Ya lo sabéis. Verbo, zweiter Stelle im Satz. Menos al principio, que sería para una pregunta. Cuando va al principio el verbo en una pregunta. Vale, otra más. Ah, mira, ¿cómo era la obligación? ¿Nos acordamos de la obligación? ¿Cuál era la obligación? Müssen. Muy bien.
el müssen. Y para decir tú tienes que ir al colegio, porque es tu obligación, tú tienes que ir al colegio, ¿cómo se lo decimos? Du musst zur Schule gehen. Du musst zur Schule gehen. Oye, ¿y el möchten? ¿Qué indicaba el möchten? El verbo möchten, pues indica querer algo y también es para ofrecer. Si yo pregunto, ¿möchtest du einen Kaffee trinken? ¿Möchtest du einen Kaffee? ¿Möchtest du einen Kaffee trinken? Añado el verbo para que quede más claro que con un modal el verbo puro va al final en infinitivo. ¿Möchtest du einen Kaffee trinken? Y yo puedo contestar, nein, danke. Ich möchte lieber, yo prefiero, möchte y el lieber, preferir. Ich möchte lieber eine Cola trinken. No, prefiero tomar una Coca-Cola. Nein, ich möchte lieber eine Cola trinken. Vale, veamos el otro modal, el sollen. El sollen, ¿qué es? Para sugerencias. Oye, yo te sugiero el should en el inglés, ¿ok? Bien, ich soll, du sollst, sie, es soll, wir sollen, ihr sollt und sie sollen. Ahí tenemos el verbo sollen. Y tenemos, vamos a dar una sugerencia. Oye, pues debes de comer más verdura. Du sollst mehr, ¿cómo era verdura? Gemüse, eso es. Du sollst mehr Gemüse essen. Das Gemüse, la verdura. Ya llegaremos a las comidas y a los alimentos en otro momento. Du sollst mehr Gemüse essen. Tú debes de comer más verdura. Hemos visto el möchten, el sollen, el können, el dürfen, el müssen. ¿Cuáles son los que nos quedan? ¿Cuáles son los que nos quedan? El sollen, el dürfen, el können, el möchten. Ah, el mögen. Ahí va. Casi se me queda atrás el mögen. Vamos a meter el mögen. Mögen. ¿Qué indica el mögen? El mögen es gustar. A mí me gusta, pues yo qué sé. Ich mag, ¿qué te digo yo? Ich mag Rockmusik. Magst du Rockmusik? ¿Te gusta la música rock? ¿Te gusta? Magst du Rockmusik? Und ich sage, ja, ich mag Rockmusik. Okay. Magst du Pizza? Y me contesta, nein, ich mag keine Pizza. Ich mag Hamburger. Oh, okay, vale, no me gusta. ¿Te gusta la pizza? Magst du Pizza? Nein. Vale, ¿qué tenemos? Vamos a coger el möchten y el mögen, aunque eso da para otro vídeo, pero bueno, le voy a dar un poquitito, una pinceladita. Y tenemos el möchten y el mögen. El möchten es cuando voy a coger el ejemplo de ein Hamburger, ¿ok? Vale, yo te digo, ich möchte einen Hamburger, bitte. Yo, por favor, yo quiero una hamburguesa. Ich möchte einen Hamburger, bitte. Yo quiero una hamburguesa. Ahora quiero comer una hamburguesa, tengo que añadir, obviamente, el verbo comer. Ich möchte einen Hamburger essen, bitte. Aquí estoy con el möchten. Pero ¿qué pasa con el mögen? El mögen da información. El mögen nos da, nosotros decimos lo que nos gusta, no que lo queremos. El möchten es querer y el mögen estamos dando la información de que algo nos gusta. Ich mag Hamburger. ¿Möchtest du einen Hamburger? Te estoy preguntando que si tú quieres una hamburguesa. Pero si yo te pregunto, ¿magst du Hamburger? Te estoy preguntando si te gusta la hamburguesa. Son dos preguntas diferentes, con dos modales diferentes, con usos y totalmente diferentes, pero muy importantes. Los verbos modales nos dan la libertad de poder expresarnos mucho mejor. Mit den Modalverben können wir viel leichter und viel besser Deutsch sprechen und dann können wir uns viel besser kommunizieren und sie helfen uns täglich mit unserer super Deutschkommunikation.
Also dann, si os ha gustado, déjamelo saber. Abonniert euch. No te perderás ningún vídeo, abónate y estarás al día. Estarás al día chapoteando por aquí, nadando en este mar de alemán, que espero no te me ahogues. Respira. Dive the German. Próximamente vuelvo con salvavidas para quien lo necesite. Tschüss. Bis bald. Gracias. Déjamelo en los comentarios. Chao, chao.